Ya a esta hora llega nuestro segmento Autoeducándonos y a esta hora corresponde al profesor Santiago Mejía Horna. Hoy nos propone el tema formación en valores en centros educativos. ¿Qué tal, profesor Santiago? Bienvenido a Santa Mónica Radio. Gracias, Jaime. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Mónica y entramos ya al ritmo de la mañana en el segmento Autoeducándonos y, como tú decías, el tema formación en valores en los diferentes centros educativos, no solamente de Chota, sino a nivel nacional. Habíamos hablado ya anteriormente de la amistad y del respeto. Ahora tocamos el punto importante también, como es la justicia. Seguramente oíste hablar muchas veces de la justicia. Sabes que hay cosas justas y cosas injustas. Pero si te preguntaran qué es la justicia, ¿qué contestarías? Ulpiano, un célebre jurista romano, la definió así, conforme a 3 principios: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no causar daño al otro. Sobre estos principios descansa el ideal de la justicia. Por eso, no solo es justicia la que se ajusta a la ley escrita, sino también la que ejercemos siguiendo leyes no escritas. Por ejemplo, nosotros, amables oyentes de Santa Mónica Radio, nos queda que practiquemos la justicia con quienes nos rodean. Cuando nos comportamos incorrectamente y nos reprenden, no tenemos derecho a quejarnos porque es justo. Si, por el contrario, nos culpan de algo que no hicimos, nos da mucha rabia porque se está cometiendo una injusticia. Por eso mismo es bueno que de tanto en tanto nos preguntemos si somos siempre justos con los demás, con nuestros padres, por ejemplo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en fin, si lo practicamos en la sociedad. Al llegar a este punto, amables oyentes, sentimos una curiosidad. Supongamos que estás jugando al fútbol con otros niños, avanzas con la pelota, te acercas a la portería contraria y cuando ya estás por gritar el gol, un defensor del otro equipo te coloca una pierna, te comete una infracción, trabándote y haciéndote caer. ¿Qué haces? No me digas que le devuelves el golpe. Por supuesto que el otro niño cometió una injusticia, o metió una injusticia, por decirlo así. Pero imagínate, ¿qué pasaría si todos devolvieran golpe y tras golpe, haciendo justicia con sus propias manos? Amables oyentes, si todos hiciéramos eso, un acto de violencia sería contestado con otro acto de violencia, y los hogares, las calles, las plazas, las escuelas y todas las instituciones pues serían campos de batalla. La convivencia sería imposible. Por algo los partidos de fútbol son dirigidos por un árbitro. Él castigará la agresión aplicando el reglamento. Y hablamos de fútbol porque para nuestros oyentes es un juego muy popular y muy conocido, pero lo mismo sucede en cualquier otro deporte practicado por los jóvenes. Esto sucede también en nuestras instituciones, sucede en las agrupaciones, por ejemplo en nuestras rondas campesinas, que realmente también practican prácticamente la justicia campesina, y realmente tienen sus propias leyes. ¿No recuerdas, Jaime, que los campesinos, los ronderos decían, con leyes o sin leyes, las rondas continúan? Es una forma de hacer justicia, pero ¿por qué razón? Porque prácticamente a veces en las autoridades no encontraban justicia. Entonces los ronderos tenían que realmente hacer justicia, prácticamente diríamos con sus propias manos, pero en sentido positivo. Uh-huh. Claro, estamos hablando de estos principales valores educativos que pues nacen, se generan y van poniendo como complemento en la formación de cada una de las personas. Y es bueno también tener en cuenta la empatía
al ponernos en el lugar de otras personas a nivel, vamos a decir, cognitivo, emocional, mejorar las capacidades, resolver los conflictos y entender las opiniones de los demás. Es decir, también aquí en esto de valores, tener en cuenta la igualdad de oportunidades, el respeto, con un tema que siempre a veces no, todavía no nos acostumbramos, no nos apegamos a esa formación del respeto al medio ambiente, el cuidado de la salud, en fin, tantas cosas que son el complemento fundamental para tener los valores educativos, que viene, por supuesto, formándose desde la casa, pero ya vamos a decir perfilándose o mejorando en las instituciones educativas. Estos temas de los valores educativos, ¿cree que se mantienen, se trabaja en eso o se sigue descuidando al respecto, don Santiago? En el problema de justicia y en los otros temas que hemos hablado hay un poco de descuido. Y siempre es importante la formación de los estudiantes, de los niños, en su casa. Ahí se dan las bases principales, las bases fundamentales, para que realmente en la escuela se pueda ir formando, se pueda ir solidificando su personalidad y de esa manera actuar, como hemos hablado con respecto, por ejemplo, a la amistad. Uh-huh. Si no hay una amistad prácticamente, entonces no es un amigo. Aquel que no está en las malas con su amigo, entonces no hay amistad. Entonces esas cosas, por ejemplo, hemos manifestado que no se ha cultivado. De igual manera el respeto, decíamos que era una consideración especial hacia una persona, incluso hasta una cosa, de repente a un radio, de repente a una casa. Entonces el reconocimiento de sus cualidades y méritos o el valor. Si no hay eso, tampoco prácticamente se practica esa cuestión del respeto. Y estas dos justamente entran a tallar a lo que se llama justicia. Faltan estas dos cositas, entonces prácticamente no existe justicia. Y se ve mucho en los centros educativos. Incluso nosotros como profesores, a veces hay una nota que el alumno te reclama y con justicia y tú no le colocas, ¿no? O de repente ves alguna cosa por ahí, una que otra, con unos eres más justo que con otros. Entonces, como tú decías, ya no hay la igualdad que debe existir, ¿no? En toda justicia. En ese sentido, prácticamente, esto debe empezar por casa. Los padres de familia ser iguales con todos sus hijos, a tratarlos por igual, a todos, y eso ya es justicia. Entonces vienen a la escuela, el profesor también tiene que tratarlos por igual a todos, no discriminándoles, ¿no? El campesino con el del pueblo, el costeño con el serrano, con el de la selva, o el extranjero con el peruano. Entonces no las practicamos eso todavía. Falta hacer esa cosa, y por eso es que es importante empezar a trabajar prácticamente desde nuevo. Algunos piden, queremos una reforma educativa, queremos una reforma de repente del currículo, ¿no? Para tratar de meter temas transversales, darle más mérito a lo que se refiere a los valores, y de ese modo tratar de transformar prácticamente nuestra sociedad. En Moquegua prácticamente la educación parece que fuera de otro país. Ahí están mejorando, no solamente en el aspecto técnico-pedagógico, en el aspecto académico, sino también en los otros aspectos, en el aspecto prácticamente conductual, en el aspecto de comportamiento prácticamente en Moquegua, y ese ejemplo de la educación en nuestro país. Eso es lo que prácticamente necesitamos, Jaime. Claro que sí, y seguiremos hablando de estos valores que deben fomentar en la convivencia escolar principalmente para tener mejores ciudadanos y ciudadanas. Nos ponemos pues a pensar de cuán importante es tener los valores para fomentar principalmente la convivencia escolar, que es interesante convivir entre compañeros, entre alumnos, y posteriormente este va a ser el reflejo de convivir en una mejor sociedad,
porque el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la empatía, la solidaridad, justicia, paz, colaboración y gratitud, etcétera, etcétera, pues pueden darnos a promover un ambiente positivo, seguro y propicio, tanto para el aprendizaje, así como también para una sociedad insertada en las buenas acciones. Profesor Santiago. Así es, Jaime. La justicia, como el resto de valores que hablamos y como otros que vamos a tocar en próximas ediciones del programa, es importante en la formación de la sociedad, una sociedad justa que tanto necesita nuestro país. Y hablando de sociedad, pues, ¿no? Hablando de sociedad, toda la sociedad necesita justicia. En el ejemplo que acabo de darles a conocer a nuestros oyentes, lo podemos extender a toda la sociedad. Así como cualquier juego tiene sus reglas, la sociedad tiene sus leyes. Así como el fútbol, en este deporte, hay un árbitro que debe indicar si un jugador cometió una falta, se aplicaría pues el reglamento. También la sociedad tiene a los jueces que deben determinar si alguien cometió o no un delito y teniendo en cuenta las leyes que realmente sancionan a ese delito. A ellos debe recurrir la gente cuando considera que alguien violó algunos de sus derechos. Si un juez comprueba el delito, aplicará el castigo correspondiente, de lo contrario declarará al acusado libre de culpa, actuando con imparcialidad, es decir, sin tener preferencia por ninguna de las dos partes. En pocas palabras, de esta manera estará haciendo justicia. Sería, amables oyentes, muy lindo que no hubiera necesidades de llegar a estas situaciones, que todos participan en la sociedad de una manera solidaria y criteriosa, con un criterio de orden, con un criterio de amor, de hermandad, que existiera siempre una relación justa y fraternal entre todos los seres humanos, que los enojos se dejaran de lado con una charla sincera, reconociendo cada uno de los errores que cometen, como cuando te enojas con alguien, cuando te enojas con un amigo o con un familiar, y al rato te reconcilias, estás pidiendo disculpas, al darte cuenta de que peleabas por una tontería. A veces, sin embargo, nos ponemos testarudos y debe intervenir alguien, como si fueran jueces, escuchando las protestas de uno y de otro, para después darnos el consejo necesario que haga volver la paz. El ideal de la justicia, amables oyentes, se construye a diario, a través de la convivencia, el respeto, la amistad, el amor, la solidaridad y el compromiso de cumplir responsablemente nuestros deberes y tareas sin necesidad de que nadie nos señale. Pero esto, amables oyentes, no lo encontramos. Ahora iremos prácticamente a hablar de nuestras autoridades. Hay justicia, se cumplen las leyes, están escritas prácticamente las leyes, pero no lo cumplen prácticamente los que nos gobiernan. Tanto en el gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional. Si hablamos dentro del magisterio, los maestros prácticamente tienen un montón de leyes que ya hemos hablado acá, ya las leyes que prácticamente es justicia para nuestros profesores, pero no las cumple el Estado. Si hablamos, por ejemplo, de educación, que incumbe a los profesores, a los estudiantes y a todo lo que tiene que ver con educación, tampoco se cumple. Hay un porcentaje de presupuesto para que la educación mejore, por la justicia que pedimos todos, todo un pueblo, tampoco se cumple. En todo aspecto, si nos vamos al deporte que hemos hablado con ese ejemplo, estamos observando que en los partidos de los mundiales, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, vemos faltas que cobran o que sancionan los árbitros
y que realmente no son faltas, ¿no? Ahí hay una injusticia. Entonces, prácticamente la justicia se ha transformado en injusticia. No se cumple todo ello. Y así por el estilo podríamos ir enumerando una serie de situaciones y que realmente prácticamente no se cumple. Por eso reitero otra vez, ¿no?, de que tenemos que empezar a formar nuevas generaciones, y eso se hace en casa a través del ejemplo de los padres de familia, para que en los centros educativos de inicial, primaria, secundaria realmente se consolide y tengamos una sociedad más justa, si queremos hablar realmente de lo que es justicia o de cómo se debe practicar la justicia, Jaime. Claro, profesor Santiago, lo que usted manifiesta, efectivamente, cuánta falta hace el respeto, que debe ser recíproco para uno y para otro, porque las personas con respeto, las personas con empatía, o sea, tener tolerancia, o sea, ser tolerantes, buscar siempre, pues, la igualdad. Siempre hay que ser humildes, dicen, ¿no? Ser humildes no significa, pues, vamos a decir, que nos estropeen, ¿no? Sino humildad necesita, pues, sencillez, ese cariño, ese carisma, la responsabilidad que debe acarrear en cada uno de nosotros, la responsabilidad donde estemos, ¿ah? No solamente con los profesores que usted explica o con los alumnos, sino esa responsabilidad debe estar donde cada una de las personas pues cumple una misión, una función o estudia, ¿no? Y también hay que ser solidarios, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, estos elementos van a ayudar pues a fortalecer los valores desde los niños, las niñas, y sobre todo a construir una paz, ya sea en el colegio o también en la sociedad. Bien, profesor Santiago, cerrando nuestro programa en este segmento Autoeducándonos. ¿Será? Sí, un momentito. Por eso cuando no nos atienden prácticamente las autoridades o instituciones sobre esta justicia, por ejemplo las rondas campesinas, hicieron justicia con sus propias manos, ¿no? Y formaron sus rondas para ellos practicar la justicia, prácticamente reclamar sus derechos al Estado. Igual, los profesores, no solamente para ellos, sino también para los estudiantes y para el pueblo, formaron sus sindicatos para prácticamente reclamar más justicia y que se cumplan los derechos a través de las leyes, ¿no? Y finalmente, amables oyentes de Santa Mónica Radio, algún esbozo acá, caminos para cómo construir la justicia. Para construir la justicia podemos tener dos caminos: suprimir todo tipo de violencia, egoísmo, engaño, autoritarismo, intolerancia, y por otro camino, favoreciendo a la justicia, para la redundancia, favorecer el diálogo, el respeto, la igualdad, la solidaridad, la participación y la tolerancia. Esa es la forma de cómo construir la justicia. Muchísimas gracias, amables oyentes de Santa Mónica Radio. Estaremos en otro espacio similar el próximo viernes, siempre a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, profesor Santiago.